Bueno, buenos días. La idea en el día de hoy es dar una charla a cargo del doctor Germán Bagliari con comentarios de fallos donde abarca varios temas. Nos adelantamos que hoy va a ser la última reunión preferia y arrancamos nuevamente el primer y tercer viernes del mes de agosto. El primer viernes es el día 6. Desde ya, aquellos que estén interesados en dar o investigar algún tema dentro de lo que es el instituto, están invitados a realizarlo. Y si no, veremos algún otro tema de la autoridad para poder seguir trabajando. Tengo un tal Robert Milos, si te puedes abrir Robert Milos. Bueno, le desactivo porque no se presenta y si alguien sabe en su caso cómo sacarlo del grupo, lo hacemos. Lo pongo en sala de espera. Bueno, lo veo. Si vuelve a actuar, lo saco del grupo. Bueno, Germán, te dejo a cargo para arrancar con la charla y, y que nos ilustre con los comentarios del fallo. Bueno, buenos días. Antes que nada, si se llega a ver una conexión inestable o algo, me avisan y trato de cambiar. Discúlpame. Listo. Bueno. Voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar sobre un fallo, tanto de primera instancia como de después que fue a la Cámara. Este fallo, cuando empecé a buscar fallo, la verdad que empecé a buscar por sistema, por internet y demás, y después me acordé que había intervenido en este proceso que ahora les voy a contar. Yo no intervine directamente, sino que los abogados de la actora me convocaron para el análisis analizar un poco algunos temas puntuales que se fueron planteando. Bueno, de la otra parte, de la parte demandada, había un abogado bastante conocido, y por ende, bueno, por ese motivo, por ahí me convocaron para ver algunos temas puntuales. A ver. Los autos que vamos a analizar, después esto yo lo paso al grupo, así lo tienen, no se preocupen en tomar nota. Les pregunto, ¿se me escucha y se me ve bien? Perfectamente. Bárbaro. Los autos fueron tramitados en circuito 5. El cobro de pesos es bibono contra Zulato, fue iniciado en el 2014. Esto lo aclaro porque estamos hablando de que se inició antes de la reforma del Código Civil, pero que la sentencia fue posterior. Más o menos los temas que va a ir tratando tanto el fallo de primera instancia como el acuerdo de la Cámara, lo va a ir tratando, yo puse los títulos, ¿no es cierto? Algunos simplemente los resuelve, otro hace un mejor desarrollo, pero en definitiva son estos los temas que de alguna manera o están resueltos o están desarrollados. Respecto a los intereses pactados en el contrato, la morigeración que tiene el juez a esos intereses pactados y qué tasa aplican. La cláusula penal con el límite judicial ya establecido por la jurisprudencia de acá de Rosario, la prescripción del cobro de los distintos rubros, la aplicación de derecho en el tiempo, la carga de la prueba, la aplicación de derecho en el tiempo por ese comentario que le hice que se inició antes de la reforma, la carga de la prueba, esto lo toca muy someramente en primera instancia y en Cámara lo desarrollan un poquito más. La valoración de la intimación previa del artículo 5 de la Ley 23.091, después el reclamo de pintura, de daño, impuestos, impagos, el abandono del inmueble, o sea, el inmueble desocupado, tratan el tema de la negativa de recibir la llave por parte del locador, la consignación, la fianza
el alcance de la fianza y la defensa hecha de los fiadores por el locatario. O sea, como ven, es un fallo que evidentemente tocó, creo que el 90% de los temas que podemos desarrollar en un pleito de estos. O por lo menos son bastante interesantes. Yo hice un sumario, algunas cosas están textuales, otras no, algunas cosas están agregadas y algunas cosas están aclaradas. Por supuesto que los resaltados son míos. Hice un pequeño sumario tanto de la demanda como de la contestación. ¿Por qué? Me interesó esto. Si yo analizo solamente el fallo, o muchas veces los sumarios de los fallos, no sabemos qué plantearon las partes. Y muchas veces nos encontramos con resoluciones que entender cuál fue el conflicto durante el proceso nos resulta difícil entender cuáles son, de alguna manera, las mejores estrategias a la hora de iniciar la demanda, porque uno sabe el resultado, pero no sabe qué es lo que pasó, qué se probó, qué no se probó. Entonces, por ahí, eso de poner los hechos de la demanda, o lo planteado, lo requerido en la demanda y en la defensa, por ahí nos ampliar un poco ese panorama. Es una demanda, como dije, de cobro de pesos contra el locatario y los fiadores por una suma de pesos, resalto, con más los intereses pactados. Muchas veces uno pone con más intereses, pero bueno, acá pedía los intereses que estaban en el contrato. Es un contrato típico de 24 meses, acordémonos que es ley anterior, con un vencimiento el 31 de julio del 2009. Todos estos datos los pongo porque obviamente hacen después a posteriores explicaciones. Entonces el contrato vencía el 31 de julio del 2009. En el contrato previa, como generalmente todos los contratos ocurre, que los impuestos, tasas y servicios y las expensas eran a cargo del locatario y que debía de restituir el inmueble en el término y en el plazo, en las mismas condiciones que había sido recibido. Acá no lo puse, pero bueno, el inmueble era a estrenar. Un dato que por ahí a la hora de exigir ciertas cosas, en la devolución me refiero. Después consigna quiénes son los fiadores, los lleva como codemandados, fiadores lisos sean principales pagadores, y informa que, digamos, dentro de la demanda, manifiesta que el locatario, pese a la finalización del contrato el 31 de julio de 2009, continuó con el uso y goce de la cosa sin pagar ningún tipo de alquiler. Dato. Las llaves que lo pone en el cobro de peso, este cobro de peso fue iniciado 4 años después de la entrega de llaves. Hago esa aclaración porque es un tiempo bastante considerable. Hubo, creo, si mal no recuerdo, un cobro de peso antes que en otro juzgado que no me acuerdo qué pasó. Entonces, en ese interim, ese otro cobro de peso cayó y se inició en el 2014. La llave la entregaron en el proceso de desalojo el 30 de diciembre del 2010. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo de la demanda también manifiesta que el inquilino y los fiadores fueron notificados en octubre del 2009. Acuérdense que el vencimiento del contrato fue en julio del 2009. Fueron intimados por la falta de pago de los cánones y de la falta de desocupación. Después vamos a desarrollar bien todos los puntos. Entonces, desde agosto, que era el primer mes donde ya estaba vencido, a diciembre del 2010, pasaron 17 cánones. Entonces reclama la multa pactada por cada mes de mora, equivalente a 3 cánones locativos por mes de ocupación, más los intereses legales hasta el momento de cumplimiento. Hago una aclaración. En el contrato figuraba el alquiler, o sea, el equivalente al alquiler, más 3 cánones. En la demanda lo morigera y pide 3 cánones en total. El inquilino manifiesta que tampoco el inquilino restituyó el inmueble libre de cosa de conservación, manifiesta también que hubo que realizar reparaciones
la detalla y acompaña comprobantes, acompaña los elementos de prueba documental respecto a los arreglos que se hicieron. Tampoco pagó las tasas de impuestos y servicios, y también reclama lo que es la repetición de los honorarios del desalojo, más los intereses moratorios. Bueno, ese es el resumen de lo solicitado en la demanda. En la contestación de la demanda, los fiadores no comparecen, se le declara la rebeldía y se los notifica. ¿Cuáles son los puntos en los que se defiende el locatario? Claramente fueron todas estrategias para ganar tiempo. Pero bueno, lo interesante acá es que dentro de, por ahí, uno con la estrategia, quien sea, el abogado que lo represente al locatario, con la estrategia de ganar tiempo o alargar el proceso, o incluso tratar de hacer caer la demanda, muchas veces cometemos los errores de ir por una estrategia donde terminamos reconociendo cosas. Ahora ya van a entender esto. Reconoce la existencia del contrato, reconoce que venció el 31 de julio del 2009 y manifiesta de que no se debe nada ahí porque se transformó en un comodato gratuito. O sea, yo no lo puse todo en la filmina, pero lo que decía era que habían acordado ese comodato gratuito, obviamente que lo manifiesta, no es que acompaña documentación al respecto, mientras encontraba otro lugar. Esa fue la manifestación que hizo con acá lo resalto, bajo la única condición de abonar impuestos y servicios del departamento. Ya van a entender por qué resalto esto. Por eso le decía que muchas veces uno, con el afán de hacer una defensa que a veces forzada, porque no hay muchos elementos, termina cometiendo ciertos errores. Y falla después en la prueba de lo que uno intenta probar como demandado, ¿no? Manifiesta que el inmueble estaba desocupado, que se desocupó en octubre de 2009, acordémonos que venció en julio de 2009, manifiesta que de esa manera se rescindió ese comodato que estábamos hablando, y que el locador manifiesta que el locador también no le recibía la llave. Por eso, en diciembre del 2010, cuando estaba el proceso de desalojo le manda una carta documento intimando a que la reciba. O sea, en el medio del desalojo, el locatario le manda una carta documento para que le reciba las llaves. Manifiesta respecto a digamos, lo que es la intimación previa, que las cartas documentos que le envió la actora en el 2009, tanto al locatario como a los fiadores, al estar desocupado y en conocimiento por parte del locador, manifiesta que son inválidas, y por lo tanto la acción sería inválida. Fíjense que, obviamente que cita el artículo 5, yo puse ahí cuál es hoy el artículo actual en este momento, que sería la exigencia de la notificación que acá el demandado pretende hacer valer. La exhibición y hace una defensa también de los fiadores. La demanda instaurada es improcedente contra quienes fueron fiadores, ya que nunca existió una prórroga expresa, como así tampoco existió consentimiento expreso de los fiadores para una prórroga. Plantea la prescripción por parte, acuérdense que hablamos que se inició en el periodo 2014, que fue previo a la reforma. Todo esto ya estamos hablando de la contestación de la demanda en el 2015, que ya estaba vigente. Plantea la prescripción. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque bueno, el código de Vélez-Sarsfield preveía una prescripción más larga que la actual. Plantea esta prescripción y después plantea que la cláusula penal incluida en el contrato era excesiva y abusiva, máxime cuando este contrato ya estaba vencido y desocupado. Se hace mucho hincapié en la desocupación del inmueble. Bien, vamos ahora a analizar qué es lo que consideró el juez. Respecto a la carga de las pruebas, cada litigante debe acreditar los hechos y circunstancias. Las reglas de la carga de la prueba solo cobran importancia práctica
ante la ausencia o insuficiencia de elementos probatorios susceptibles de fundar la convicción judicial en un caso concreto. Después la Cámara desarrolla en forma más amplia el tema de la prueba. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces cuando iniciamos una acción y el demandado opone una serie de defensas como las que vemos, empezamos a ver cómo refutamos lo que plantea el demandado. Y muchas veces no es necesario, porque justamente hay cosas que las tiene que probar porque son excepciones. No me refiero a las excepciones procesales, sino son excepciones al cumplimiento de un contrato, o, por ejemplo, lo que decía de que no le recibía la llave, todo esos elementos. No necesariamente nosotros como autores tenemos que refutar eso, sino que por la teoría de la carga de la prueba va a recaer en el locatario la necesidad de probar sus dichos. Respecto a la aplicación temporal del derecho, aplica el Código Civil por digamos, dicha resolución y fundándose en el artículo 7 del Código Civil Comercial nuevo. Acordémonos que esto fue resuelto en 2017 y todos los hechos sucedieron previo a la vigencia del Código Civil Comercial. Por ende, al aplicar el Código Civil, distinto hubiese sido las circunstancias si se hubiese aplicado el Código Comercial, pero al aplicar el Código Civil, por ende, la prescripción fue rechazada porque prevía el plazo de 5 años. Como informé, opone la excepción de la prescripción basándose en el artículo 4027 del Código Civil, que determinaba que prescribía a los 5 años la obligación de pagar los atrasos. Y en el inciso 2, ahí especifica el tema de los arriendos. Hoy eso está regulado en el artículo 2556 y 2562, inciso C, que prevé los arriendos y todo lo que sea vencimientos periódicos, que no sean devolución de dinero, hace la excepción esa. En esos casos, la prescripción estamos hablando de 2 años, o sea, se disminuyó sustancialmente el plazo. A la fecha de la interposición de la demanda, el término legal no estaba, digamos, el término no se había cumplido, y por ende, de ahí en adelante, desde el inicio de la demanda, no hay ningún, digamos, de la parte del reclamo, no hay nada que podría estar prescrito. Después, el retardo en la entrega del inmueble, alquileres y cláusula penal. Cuando trata este tema, en la sentencia, estamos siempre hablando obviamente de los considerando, analiza que del proceso de desalojo, que si bien no tramitó en el mismo juzgado, fueron acompañadas las copias certificadas correspondientes, que el 30 de diciembre del 10, el apoderado entrega la llave y la tenencia del inmueble, el apoderado de la demandada, analiza que la demandada reconoce tanto en la contestación como en los alegatos la existencia de este contrato y que feneció el 31 de julio, porque su estrategia fue el tema del comodato, que vencido el contrato de locación se transformó en un comodato. En la sentencia de desalojo, dentro de los vistos, se pone manifiesto que el 6 de octubre del 2009, el locatario fue intimado fehacientemente a la devolución del inmueble. Fíjense que resalto fehacientemente. Mediante carta documento, la cual fuera devuelta por cerrado, ausente, y se dejó aviso de visita. Hoy está previsto en el 1222, pero en el Código Civil de Vélez Sarsfield no estaba previsto que se daba por notificado en el caso de que por algún motivo no se pudiesen notificar, obviamente por causa imputable al locatario. Hoy está previsto expresamente en el artículo, pero esto ya estaba resuelto de alguna manera por la jurisprudencia. ¿Sí? La efectividad de una notificación en el domicilio del locatario, aunque efectivamente no la reciba. Que muchas veces hemos charlado en el instituto esas dificultades de bueno, que si recibe, que no recibe y demás. Más allá
O sea, toda esta aclaración la hago más allá de que no corresponde, no era obligatoria esta notificación. Ya después vamos a entrar en ese tema. De todo lo expuesto se desprende que no hubo una continuación del contrato en los términos del 1622 viejo del Código Civil, ni menos que menos un contrato comodato, ya que no acompañó nada al respecto. Al ser incuestionable la obligación de restituir, cualquier defensa debería haber sido probada. Era lo que le estaba comentando antes, o son defensas que muchas veces nosotros como actores tratamos después de revertir y a veces no es tan necesario ese esfuerzo probatorio. La falta de restitución por el artículo 509 del Código Civil y el pacto de la mora automática del contrato habilita la procedencia de los rubros reclamados. En este caso era el tema de los daños derivados por la demora en la entrega. Hoy esto está previsto en el artículo 886 del Código Civil y Comercial. La actora reclama el monto de los cánones locativos y de la cláusula penal pactada, a lo que espontáneamente solicita su reducción. Esto lo resalta el juez en la sentencia. Evidentemente lo tomaron bien la adecuación del pedido de la cláusula penal a la jurisprudencia vigente. Respecto a la cláusula penal, el Código Civil en el 654 expresa que incurre en la pena estipulada el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido. Resalto esta parte porque actualmente está modificado, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo. Es decir, vencido el plazo, tanto por el 509 viejo como por la mora automática prevista en el contrato, no había excusas o exhibición del pago de la multa. En el 656 establece que carece de necesidad de probar que hubo un perjuicio, ¿sí? O sea, no es necesario ni que el deudor pruebe que hubo o no hubo perjuicio, ni que el acreedor tampoco lo pruebe. O sea, procede, no había excepción, procedía sí o sí. En la legislación actual, el 790, bueno, nos da el concepto de lo que es la cláusula penal, que digamos, de alguna manera es para asegurar el cumplimiento de la obligación. Se sujeta una pena, una multa en caso de retardo o de no ejecutar la obligación. Aclaro esto de retardo o no ejecutar la obligación y lo van a entender porque después en el fallo de la Cámara analiza las opciones que tiene el locador en cuanto a exigir la multa o exigir el cumplimiento del contrato. En el artículo 792 manifiesta que el Código Civil Comercial establece que el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena. Hasta ahí estamos igual que en la legislación anterior, pero acá lo que cambia. Si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. O sea, en la legislación actual establece la posibilidad de probar que una causa extraña te impidió cumplir. Ahora, tiene que haber una relación causal. El caso fortuito se aplica y se interpreta restrictivamente. En cuanto al 656 del Código Civil y el 794 son coincidentes. Acuérdense que el 656 que les comenté trataba sobre digamos que no era necesario probar el daño sufrido por el acreedor. Y acá hace un análisis interesante respecto a cuáles son la naturaleza jurídica y la finalidad que tiene la cláusula penal. Junto a esta función compulsiva, tiene además función indemnizatoria, ya que importa una liquidación anticipada de la indemnización y una función resolutoria, o sea, función compulsiva, indemnizatoria y resolutoria. Porque si hay cláusula penal pactada, el acreedor a su arbitrio puede exigir el cumplimiento de la obligación o la pena que el deudor se encuentra en mora. Es lo que le comenté antes de lo del artículo. La cláusula penal actúa como tope convencional y anticipado de daños. No necesita que guarde relación con los perjuicios que vayan a sufrirse y que normalmente es superior al daño previsible o resarcible.
Es decir, es una liquidación, en síntesis, es una liquidación anticipada de daños independientemente al daño efectivamente sufrido. Pero bueno, como justamente es independiente al daño sufrido, no es absoluto, mientras que no suscita un conflicto con otros principios de mayor jerarquía y de la moral, es decir, el juez lo va a poder morigerar. Bueno, como había comentado, si bien la cláusula penal establecida en el contrato figuraba 3 veces más el alquiler, lo redujo. La jurisprudencia avala una sanción de hasta 3 veces el monto del alquiler si no se adiciona el monto del alquiler pactado, textualmente del fallo. Esto el juez de circuito lo fundamenta en el fallo de la Cámara de Piazza contra Ferreira, es de 2011, acuerdo 272. En este acuerdo, resalta, en el mismo, digamos, haciendo relación al acuerdo, dice, trae a colación fallos nacionales, donde dice, en los contratos de locación de inmuebles puede establecerse cláusulas penales que determinen la aplicación de intereses punitorios. Fíjense que habla acá de intereses punitorios y no de la cláusula penal. Equivalente hasta el triple del alquiler pactado. Acto seguido, en el mismo fundamento del acuerdo, la sala ha sostenido, pero cuando dice la sala no se refiere a la sala, a la Cámara de Comercio, de la Cámara de Circuito de Rosario, sino que se refiere a la Cámara Nacional del fallo este que está arriba. Dice, la sala ha sostenido que cuando el monto de la pena no supere el triple del alquiler pactado, esta no es abusiva. Bueno, ahí están los autos y el juzgado, que es la Cámara Nacional Civil Sala C. En este caso, la suma del alquiler y del monto reclamado por la cláusula penal llevan al mismo resultado. Cuando trata el tema de los impuestos y contribuciones traídos por las partes, bueno, el juez entiende que con la documentación acompañada, el demandado se obligó a abonar los impuestos y las obligaciones que tenía por el contrato. Incluso, acá como adelante, muchas veces donde acá dice que si bien alega un comodato que no se ha aprobado, se reconoce expresamente la obligación de pagar todos los impuestos y contribuciones del inmueble. Entonces, le concede los rubros de los impuestos y contribuciones, tasas, expensas y demás que recaían sobre el inmueble. Respecto a la pintura y al daño y a los daños obrantes en el inmueble, acá sí falla de distinta manera. En el contrato decía que todos los artefactos y demás artículos del mueble se encuentran en excelente estado de aseo y conservación. El locatario se obligó a restituir el inmueble libre de ocupante y dio cosa en buen estado de conservación. Y se asumía también en el contrato la obligación de pintarlo. No surgiendo de auto su cumplimiento, corresponde hacer lugar al reclamo de la pintura. Y la estimó con la facultad de 245, no haciendo lugar de alguna manera al monto reclamado por la actora, sino que lo estimó con su... La actora, como comenté al comienzo, acompañó documental. Acá me está figurando que la conexión no es estable. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te estamos escuchando. Podés tener unos pequeños problemas, pero se te escucha bien en general, Germán. Las reparaciones alegadas... Bien. Las reparaciones alegadas en la demanda considera que no han sido acreditadas de manera suficiente. Se acompañaron documentos privados que indican los gastos y presupuestos de reparación. Pero bueno, no han sido reconocidos ni se ha aportado otros elementos que corroboren los dichos del actor. Es decir, que a pesar de que se le dio, por ejemplo, el rubro de la pintura y que hubo elementos de prueba de los daños, el juez no los consideró suficientes. O sea, ahí se tendría que haber reforzado la prueba del tema de los daños, ya sea con una constatación o trayendo como testigos a los que emitieron las facturas o los presupuestos o a la misma gente que realizó los arreglos para reforzar
la prueba del reclamo de los daños. En cuanto al honorario del desalojo, como se acompañó una factura del honorario, había sido llevado por otro colega distinto al desalojo a los colegas que llevaron la demanda de cobro. Se pretendía la repetición y se le otorgó la repetición. Respecto a los intereses, tema también interesante. ¿Cuáles son los intereses que aplica la jurisprudencia? Digo jurisprudencia porque esto está avalado por la Cámara de Circuito, lo que nos da una seguridad para solicitarlo en todos los juzgados, y de hecho hasta por ahí es conveniente, ya tampoco tiene mucho sentido poner tasas que después no podemos ejecutarlas. Respecto a los intereses, primero resuelve sobre la cláusula penal y los cánones, aplica la tasa mensual vencida sumada que cobra el Banco de Santa Fe para operaciones de descuento a 30 días, desde la mora y hasta su efectivo pago. Acá los morijera porque el contrato prevía una tasa mayor. Repito, 1 vez y media la tasa activa sumada al Banco de Santa Fe, tanto para la cláusula penal como los cánones. La Cámara después, en los agravios del demandado, trata un poquito más en profundidad a diferenciar esta tasa para la cláusula penal y los alquileres. Después, para el resto de los rubros, impuestos, tasas, servicios, pintura, honorario y aportes, la misma tasa, o sea, la tasa vencida sumada del Banco de Santa Fe, una sola vez. Responsabilidad de los fiadores que planteó el demandado y la actora, obviamente. La falta de contestación y el reconocimiento de los hechos expuestos, artículo 143 del Código Procesal. La responsabilidad de los fiadores por las obligaciones asumidas en el contrato los hace cargo de la suma aquí reclamada. Es que no ha habido ni prórroga del contrato original ni comodato. Se está ante un contrato incumplido. Cita obviamente los ya sabidos y conocidos artículos 1582 y 1582 bis del Código Civil. Bueno, hasta ahí este resumen de primera instancia. Esto fue apelado por la parte demandada. Ya me adelanto que la Cámara confirmó todos estos elementos que venimos diciendo. Acá trata un poco los puntos que fue tratando el acuerdo, que de alguna manera agregan algún elemento a la sentencia de primera instancia. Vuelvo para atrás. El acuerdo es el número 24, obviamente, el marzo del 19, o sea, no es un acuerdo viejo. La obligación, respecto a la intimación, la obligación de intimar al pago de los alquileres antes de iniciar el juicio de desalojo, nada tiene que ver, acuérdense que el demandado opuso dentro de la defensa la invalidez justamente de las notificaciones. Pero claro, está errado, porque no estamos hablando de la notificación que prevé el actual 1222 o el 5 de la ley 23.091, que es a los efectos cuando tenemos dos o más periodos de impago, que es como requisito previo para iniciar el desalojo. Acá estamos en un cobro de pesos. Entonces, repito, la obligación de intimar el pago de los alquileres antes de iniciar el juicio de desalojo nada tiene que ver con la obligación que tiene el locatario de restituir el inmueble al vencimiento del término del contrato de locación. Es más, de alguna manera, esto ya lo hemos hablado varias veces en el instituto, que vencido el término o por vencerse, no es obligación legal la notificación, muchas veces lo recomendamos por una cuestión de buena fe y de dejar bien claras las cosas, pero esto ratifica la innecesidad de esa necesariedad de notificar de esa manera. Volviendo un poco al fallo de primera instancia, acuérdense que por más que no fue necesario,
sí lo tomó como válida la notificación, aunque no fue recibida. Eso me pareció bastante interesante porque era algo que siempre generaba dudas, más allá que hoy está previsto en el Código Civil y Comercial. Esa obligación de restituir la cosa alocada de ninguna manera queda subordinada, como sostiene el demandado, a una intimación fehaciente y previa, sino que surge ministerio legis una vez vencido el plazo de la locación. Perdón, no admitan este... Bien. Ya está, lo saqué. Ya Bien. está. Bueno es advertir al demandado recurrente que la intimación previa dispuesta por el artículo 5 tampoco procesos de cobro de arriendos y demás cargas contractuales que el locatario y sus fiadores mantienen impagos. La negativa de la recepción de llaves, prueba y consignación judicial. Obviamente que no es que trata la consignación judicial en profundidad, sino que le dice esto es lo que tendría que haber hecho. Un poco de alguna manera reforzando la charla que dio Pablo la otra vez. El codemandado no ha aportado ningún elemento de prueba que dé cuenta a una sistemática negación a recibir la llave del inmueble por parte de la actora. Tal afirmación, siguiendo la regla general del onum probandi, debió cuanto menos ser acreditada por el accionado. Como regla, le correspondería al demandado probar los hechos modificatorios, impeditivos y extintivos invocados en el responde. Incluso de admitirse que la inmueble luego de vencido el término de la locación, ello no eximía al locatario de formalizar la restitución poniendo en cosa en depósito judicial. Incluso, de admitirse la tesis del accionado, el locatario alternativa frente a la negativa del locador a recepcionar la llave que consignar judicialmente la misma. Caso contrario, el ofrecimiento de las llaves efectuado verbalmente o por carta de documento, fíjense que acá está lo de la carta de documento que Pablo habló, que no es suficiente con intimar por carta de documento que uno quiere devolver las llaves. No eran actos suficientes para relevarlo de su obligación de devolver el inmueble arrendado, haciéndolo quedar incurso en la violación del imperativo legal del artículo 1556 del Código Civil. Y bueno, y lo fundamenta en fallos anteriores de la misma Cámara. Abandono del inmueble y las consecuencias. La mera desocupación física del inmueble no es suficiente para que la locataria quede desobligada frente al locador, sino que es preciso, más allá de la conformidad documentada que prevé el contrato, que el propietario reciba la cosa locada con su efecto su llave. O sea, es necesario la prueba efectiva de que se devolvió o la cosa o las llaves. Respecto a la cláusula penal, determina que no son abusivos ni medidos. Obviamente que el fallo de primera instancia se basó en fallos de la Cámara. Esta Cámara ha asumido anteriormente, cita otros acuerdos distintos al que citó el juzgado de primera instancia, y mientras no supere el triple pactado, lo van a conceder bajo riesgo de ser tachado abusivo de medida en caso de superar ese límite. A los intereses y a qué tasa. Dentro de las cuestiones que se agravió el demandado fue no solo la cantidad de veces que se impuso la tasa, o sea, en el primer caso de cánones locativos o de la multa, se condenó a 1,5 veces. O sea, no solo esa cantidad, sino qué tipo de tasa. La tasa activa, sumada en este caso, persigue alentar el cumplimiento tempestivo de las obligaciones. No existen motivos para distinguir la obligación principal por el pago del canon locativo de la obligación asumida por el pago de una cláusula penal. Entre paréntesis, aclaro que no lo puse, pero la actora califica mal el penal,
asemejándole a un alquiler, el concepto de alquileres, lo que considerando el juez dice que bueno, el juez no está obligado a calificarlo de la manera, que tiene discrecionalidad, bueno, lo corrigió. La única manera de alentar el cumplimiento tempestivo de las obligaciones es establecer una tasa moratoria equivalente o mayor a la que debería soportar el deudor recurriendo al circuito financiero, para procurarse de los fondos que le permitirían honrar la palabra empeñada. Toma esto, digamos, de parte del deudor, si tuviese que tomar un crédito, y también lo hace en equivalencia al acreedor, o que sea el propio acreedor quien se vea constreñido a concurrir a la plaza financiera para obtener los recursos necesarios. Es decir, que trata de establecer una tasa superior, que en la práctica dudo que sea superior, a lo que uno podría pedir un préstamo para solventar gastos que hubiesen sido solventados con el ingreso en tiempo y forma de lo que hubiese correspondido por el pago de los alquileres. Respecto a la defensa del locatario sobre los fiadores, lo rechaza de plano ese planteo, habida cuenta de que el locatario recurrente carece de legitimación para pretensionar por derechos que le puedas incumbir a los fiadores, si no cuentan él o su letrado con la suficiente representación expedida en forma legal. Bueno, un poco este es el resumen que pude hacer de estos fallos. Bueno, esta última defensa obviamente que se trató más por temas procesales que de fondo. Bueno, ahora si quieren que repitamos algo o alguna pregunta, queda abierta. Sí. No, Germán, muy clara tu exposición de temas realmente que nos refrescan y que son interesantes para la actividad propia nuestra. Hay una consulta de Analía Badaró que dice: los honorarios del desalojo hoy podrían ser reclamados por el abogado acreedor a los garantes por vía de acción directa, no por el locador como repetición de lo pagado. Sí, pero no solo a los fiadores, tiene que iniciar la demanda conjuntamente a... A ver, yo le iniciaría contra todos. Si los fiadores solamente son solventes, después le cobrará a los fiadores. Pero sí, claramente. Está silenciada, Analía. ¿Me escuchan? ¿Ahí me Ahora escuchan? Sí, Analía, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bueno, no sé si da en este momento, pero la pregunta que yo siempre tuve con el Código de Vélez es ¿con qué título? Lo he hecho siempre así, y los juzgados siempre me lo aceptaron, pero digo, ¿con qué título el abogado iba a cobrarle al fiador por vía de un cobro de pesos, ¿no? Claramente, no por una vía ejecutiva de apremio, porque no había una condena en costas a los fiadores como para ir por apremio. Siempre contra los garantes iba por un cobro de pesos. ¿Con qué título el abogado? ¿Cómo? Tenés que iniciar el cobro de pesos contra todos. Una vez que estén condenados en el cobro de pesos... Está bien. Pero digo, ahora el Código Civil y Comercial prevé expresamente la acción directa del acreedor abogado contra el deudor de los honorarios, que en realidad es el condenado en costas, los honorarios del desalojo. Desalojo, sí. Lo que pasa es que lo hacen extensible. A ver, el honorario de desalojo, por lo menos el Código Viejo, requería el inicio del cobro de pesos conjuntamente. Se podía o no demandar al locatario, pero necesitabas una sentencia por un trámite de conocimiento, un trámite sumario en este caso, porque es circuito, pero un trámite ordinario, donde necesitaba la declaración de que iban a ser condenados al pago de esos rubros. Dentro de esos rubros, como se había obligado a todas las consecuencias del contrato, están los honorarios de desalojo. Sí, así siempre se interpretó y así siempre lo hicimos. A mí siempre me quedó la duda, nunca un fiador me lo puso. Si realmente el fiador no me podía decir, bueno, no, yo tengo una obligación contra el locador, Acordate también que no como... contra el abogado.
Claro, Analía, la falta de acordate, legislación activa. Sí. acordate que en el desalojo siempre se toma en consideración a noticiar a las garantías de la iniciación del juicio de desalojo. Claro. Sí, 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 pero sigo insistiendo que para mí había algún defecto ahí en la forma en que los abogados demandábamos los honorarios del desalojo a los garantes. Ahora yo creo que estaría suplido por que está prevista expresamente la acción directa. O sea, el acreedor de honorarios, en vez de reclamarle a su deudor, que es el locatario, ni esperar que se paguen los honorarios y ir por repetición, puede ir directamente contra el deudor de su deudor, que en este caso sería... Yo nunca lo pido así, pero digo, quería saber qué experiencia tenían ustedes, si alguna vez habían tenido alguna dificultad en el cobro de honorarios directo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, 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 está claro. Yo personalmente no es que tuve en la práctica, pero sí en conversaciones o negociaciones se planteaban el cobro de los honorarios a los garantes previo al inicio del cobro. Yo le decía, sí, está bien todo lo que quiera, pero tenés que iniciar el cobro y ganarlo, terminarlo, tener la sentencia para poder ejecutarlo contra los garantes. Más allá que la voluntad era arreglarlo y se arregló, pero la realidad era esa. Si comparece a alguien por ahí que no la tiene muy clara y posiblemente no te ponga ninguna excepción por considerar que era una extensión del contrato, pero bueno, sí, requería la sentencia condenatoria de los honorarios y la carga de costas en este caso, contra el locatario y por extensión a los fiadores. Lo que pasa es que hasta que no tengas terminado el juicio de desalojo, donde tengan la obligación del pago de esos honorarios, tampoco tenés un título para salir a ejecutar a los garantes. No. Sí, sí, eso está claro. El título te lo da la condena en costas, obviamente. Y, perdón, una intervención quería hacer. Que generalmente yo, por lo menos personalmente, pongo dentro del contrato que también los fiadores serán responsables del pago de honorario en el caso de incumplimiento. No sé, ¿ustedes qué opinan? Si es aplicable de pleno derecho por el hecho de que contractualmente esté pactado y si modifica algo la legislación. No, pero de todos modos el abogado no firma ese contrato. Yo digo que hay una tercera persona ajena al contrato, o sea, sería una estipulación a favor de un tercero abogado abierta, que sea. Claro. No, yo para encuadrarlo bien, pero me parece que hoy está solucionado con la posibilidad de la acción directa, aunque no lo digamos así. Pero en el Código de ¿Puedo Vélez... hacer un aporte? Sí, Sí. Dariel, y después Rodrigo, Sí. o Rodrigo y Ariel. Sí, Sí. una cosa, yo creo que lo más importante es lo que dijo Paulo, notificar, o sea, cuando uno mete un desalojo, decir que también se le notifica a los que dieron fianza y notificarle ese primer decreto de la existencia del desalojo. Yo creo que cuando los honorarios salen en el desalojo, ya cuando existió eso, ya eso es suficiente, me parece. Yo nunca tuve ningún problema. Yo metí incluso los apremios contra los que dieron fianza y nunca nadie me reclamó nada. Por ahí alguien podría decir, bueno, qué sé yo, no me fueron notificados todos los decretos del desalojo, por ejemplo, pero bueno, nunca me ha pasado a mí. Listo. Sí, Dariel. Sí, en realidad lo mismo que dice Rodrigo, me robaste la idea, Rodrigo. Pero yo creo que pasa con la cuestión de la solidaridad y la mancomunidad, ¿no? Porque si está pactada la solidaridad expresamente en el contrato, tiene razón Hernán. Lo que vos decís, Hernán, es un agregado, ¿no? Muy claro, para que no quede ninguna duda. Pero si no está pactada la solidaridad, yo como fiador, me pongo en el lugar de fiador o abogado del fiador, puedo plantear que no está pactada expresamente. Entonces se aplica el principio de mancomunidad y la deuda por honorarios se reparte, en primer lugar. Es decir, la cuestión está en la causa eficiente del contrato. Si el contrato establece la solidaridad,
En segundo lugar, tienen que ser citados los fiadores al juicio, porque es un juicio de conocimiento, más allá de la acción directa, porque me parece a mí, no lo sé muy bien la acción directa, Analía, pero ¿por qué van a ser demandados por honorarios cuando no fueron citados al trámite de juicio de conocimiento donde se generó el título? ¿Me explico? Ellos Tengan presente, perdón Darío, tengan presente que ya ha resuelto la jurisprudencia que si bien se los notifica a los fiadores, hay fiadores que han comparecido en el desalojo y no le dan lugar a ningún tipo de intervención. O sea, yo entiendo y comparto lo de la solidaridad y es una consecuencia del incumplimiento del contrato del desalojo. Habría que estudiar con más profundidad el tema de la acción directa, Analía. Si querés, podés dar la charla a la próxima reunión. Y ahí te dice... Pegaron el manga. No, pero volviendo al tema. Si está la acción esta directa que comenta Analía, bueno, claramente despejaría las dudas. Pero si no está, al no ser parte y no tener ningún derecho de defensa, tiene que haber una sentencia condenatoria, una sentencia por un trámite, digamos, ordinario que los condene al pago. No, si no, estarías condenando sin ningún tipo de derecho de defensa. Más allá que volvamos a que es una consecuencia del incumplimiento del contrato, eso está claro. Para mí la obligación surge justamente de ahí, de la obligación contractual del juicio de desalojo. De ahí surge la obligación. La obligación es contractual y el tema del desalojo es una consecuencia de un incumplimiento contractual. Y eso obligó a todos esos efectos de ese contrato. La obligación es contractual. Por eso el tema y la forma de cobrar es a través de un juicio ordinario. O sea, no te queda otra que el cobro de peso ordinarizado. No iría el tema de la premio en este caso. Pero ¿quién inicia el cobro de honorarios? ¿El locador? No, el cobro de honorario puede iniciar vos. O sea, vos tenés el título... No, yo sí. Yo sí porque soy la acreedora. Ahora, el locador. No, el locador nunca. No, me parece. El locador. Sí. En el caso de Germán, por ejemplo, el locador había Claro. pagado los honorarios de su abogado y los reclamaba vía repetición. Claro. Aunque no pida la repetición, vos podés patrocinar. Vos como abogado directamente salirle a cobrar a los fiadores, no tenés legitimación activa para salirle a cobrar. Eso es lo que te decía, yo creo... se ve que no me expliqué bien. Claro, no tengo legitimación activa para salir yo abogada. Claro. Bueno, yo creo que hoy sí, vía acción directa del 736. Me acabo de fijar el número, no es que me acordaba. Analía ha salido sorteada para el día 6 de agosto. ¡No! Es que me encantaría iluminando a todos los integrantes del instituto sobre la acción directa del cobro de honorarios de los abogados. Felicitaciones. No, yo los invito a que lo estudien ustedes y quiero que ustedes me cuenten a mí. No se puede hablar, Analía, no se puede hablar en este grupo, ¿te das cuenta? Bueno, ahí Analía leyendo el artículo, bueno, es de interpretación restrictiva y lo que dicen los casos previstos por la ley, habría que profundizarlo, es un tema interesante. Marcelo. A veces a uno no le da cosa cobrarle los honorarios al propio cliente del desalojo, vos decís, pobre tipo, encima que tuvo que hacer el desalojo. Querés ir contra los garantes directamente, ¿viste? Sí, bueno, no pasa tanto eso. Le digo lo siguiente. Yo ya hace más o menos 25 años que el tema lo vengo viendo. Me acuerdo que cuando yo quise notificar a los garantes en el juicio de desalojo,
y no me hacían lugar, y fui a hablar con una jueza que se llamaba Margarita Prosque, que estaba en el circuito segunda, después pasó al tribunal colegiado de la sexta, creo, y en aquel me dijo, doctor, no se olvide que los fiadores en el desalojo no son parte. Y como bien decía Germán, por más que comparezcan, se puede tener por comparecido, pero no le van a dar participación. No pueden, no son terceros de ningún tipo. Así que, finalizado el juicio, nosotros deberemos iniciar un juicio, como bien decía Pablo, ordinario, pero en este caso sería sumario, pero un juicio declarativo, ordinarizado, como bien dijo, un juicio sumario por el cobro de las costas, y haciendo lugar a lo que decía Hernán, que se había establecido en el contrato que ellos eran responsables también de los accesorios, de las costas, de todo eso. También habían planteado como defensa, esa cláusula se planteó en los contratos a raíz de que los garantes decían que no tenían ninguna relación con el abogado, que en realidad lo único que habían salido era para responder ante las obligaciones ante el locador. Entonces se puso esa cláusula y en general siempre se hizo lugar. Pero hay que iniciar el juicio sumario, después hay que iniciar el juicio, cuando una vez terminado, hay que iniciar el juicio de apremio. No hay vuelta. Ahora, si uno lo planteó y nadie le hizo caso y embargó y el juzgado le dio para adelante y no pusieron defensa y se trabó, vale, pero estamos haciendo como si iniciáramos un juicio mal iniciado, como si, por ejemplo, no omitiéramos la mediación, otro tema que tenemos acá, otra traba más para hacernos más costoso el sistema. Hoy es gratuito, el tema de locación, Marcelo, hoy es gratuito. Sí, pero los daños hay que encontrar el mediador que quiera hacerse cargo de todo el tema y le dé para adelante. Marcelo, hagamos la aclaración. No estoy de acuerdo en hacer trabajar en forma gratuita a ningún abogado. No. Analía, el tema es el siguiente. Hoy por hoy está la mediación gratuita, la que explicó Pablo en su momento por la legislación provincial, por el tema de la finalización de los decretos de emergencia nacionales. Sacando eso, la mediación no es obligatorio para el cobro de cánones e impuestos. Sí es obligatoria para el caso de daños y perjuicios. Después habrá que evaluar la magnitud de los daños, si conviene o no ir a esa mediación, obviamente. Sí, pero nosotros vamos a querer, sacando esta excepcionalidad. Vamos a querer cobrar las costas a los garantes, que es una relación totalmente distinta a las que figura la ley, y yo entiendo que ahí va la mediación. Va la mediación, sí. Va la mediación. Y si no, te pueden interponer la excepción, la falta La excepción de falta de mediación. Sí. Así que eso está. Otro tema que hay que ver acá es la prescripción liberatoria con respecto a esa obligación. Porque el artículo 2554 dice: la regla general, el transcurso del plazo de prescripción comienza el día que la prestación es exigible. ¿Y de cuándo es exigible el cobro de las costas a los garantes? ¿Desde cuándo? Bueno, hay que verlo. Generalmente uno termina el juicio de desalojo, a veces se lleva más tiempo, y bueno, sería una obligación contractual dentro del régimen contractual, o sea, un tema para verlo. Desde mi interpretación, desde que quedaría firme la sentencia y la regulación de honorarios. La regulación de honorarios, sí. Las costas y la regulación de honorarios, porque ese va a ser tu título de ejecutar. Sí, pero lo que pasa es que uno no se la notificó. Vos decís otra sentencia declarativa. Ya sé, ya te salió el desalojo. Después, sí. Bueno, regular. Todavía no es exigible. Todavía no es exigible. Sí. Bueno, claro, después tenés que iniciar el juicio sumario. Claro, yo entiendo la cara que hace Analía, pero en realidad todavía no es exigible porque yo no puedo iniciar el apremio.
No, no importa. Todavía aunque sea el juicio tenés declarativo. cerrado el micrófono, ¿eh? Aunque sea el juicio declarativo, hay que iniciarlo. Bueno, Sí, un sí, tema hay que para verlo. Un tema para verlo. Pero lo que quede claro es que no hay un juicio directo para mí, ¿eh? Para mí no hay un juicio directo contra las... A mí tampoco. Contra los garantes. No podemos iniciarle un apremio contra los garantes después de... No, no apremio, cobro, no apremio. Ah, cobro sí, por supuesto, un juicio declarativo como cualquiera, por cobro de las costas, y yo lo he hecho, lo he iniciado, bien, y Siempre con se defensa, hizo. y los gané, siempre se hizo, no hay ningún cambio. Pero a mí siempre me quedaba la duda de si el garante, a mí como abogada, no me podía oponer la falta de legitimación activa en función de que yo no era firmante del contrato. Decirme, ¿usted Bueno, por qué me reclama a mí? Usted reclámele a su cliente o al deudor de costas, no a mí, hace que 20 soy años, deudor con deudor. hace 20 años ya se planteaba esa defensa, fue por eso que después de ahí se empezaron a plantear, hace unos 18 años, se empezaron a plantear en los contratos que era obligado también de las costas que se produzcan en el juicio. Porque si no, ¿qué pasaba? ¿Hasta qué punto uno se puede subir, digamos, a una cláusula contractual si no es parte de ese contrato? No, pero es la consecuencia para exigir el cumplimiento o el incumplimiento de un contrato. O sea, son los efectos secundarios que tiene ese contrato. Y por ende, el fiador, como es solidario, responde por todas las consecuencias del incumplimiento. No por algunas cosas sí, por otras no. Yo me acuerdo que el doctor Tulio Rodríguez Falguera, no sé si se acuerdan que fue presidente del Instituto de Derecho hace muchos años, falleció hace muchos años. Él una vez, me acuerdo que a mí, él fue quien me sembró la duda, porque me dice, bueno, en realidad, si lo hiciéramos bien, el locador tendría que demandar a los fiadores por una obligación de hacer. Y decirle, vaya y páguele los honorarios al abogado. Una cosa así. Pero hoy, por eso yo hoy pregunté, no estoy hablando de la vía del apremio, que eso está clarísimo, que me parece que hoy estaría perfectamente previsto en la norma la posibilidad del abogado de ir directamente contra el deudor de su deudor, o sea, contra el garante, a través de la acción esta directa. Y me quedaría yo tranquila siempre, independientemente de que es cierto que los jueces siempre aceptaron el cobro directo. Si no tengan miedo, ustedes metan el juicio que lo van a ganar seguro, ¿eh? No ha habido problemas. Yo en tantos años, siempre que me ha tocado iniciar a los ganantes, se lo he cobrado, lo he embargado, y todos con defensa, no es que en rebeldía. Y es defensa, y esto y lo otro, y lo gané siempre, y los cobré. O sea que no tengan dudas ni temor que los juzgados le hacen lugar a estas pretensiones. Así que para adelante, muchachos, a trabajar más. Una pregunta que me surgió. ¿Sí? Sí, Gloria. Sí, Gloria, claro. Supongamos esto que surgió este tema ahora, que yo inicio el cobro de pesos contra los fiadores. Y el juzgado, yo lo pongo como cobro de peso en un juicio sumario. Y el juzgado puede decir, pero si la causa son honorarios, tiene que ser un apremio. ¿Podría ser que el juez dijera eso? No te va a decir, el juez no va a decir nada porque puede ser que te diga inicie la acción que corresponda, puede ser que inicie la acción que corresponda, puede decirte el juez, si advierte el proveyente, y que muchas veces son esos decretos que son odiosos, que uno dice, pero mirá, ¿ahora qué? Pero nos salvan la vida, porque si correría traslado, tener una excepción terrible y va a perder el apremio. Bueno, así que es ahí donde... Téngase presente. No, porque ante la pretensión tiene que salir un decreto de que si hace lugar o no hace lugar, y ahí donde va a fijar el procedimiento
si hace lugar al apremio. En el primer decreto es importantísimo. Si uno ve los efectos del primer decreto, parte por parte, determina casi la suerte del juicio, por ejemplo, o puede determinar. Por ejemplo, téngase domicilio constituido, eso es importante, por parte, bueno, una serie de cosas que uno tiene que leerlo despacito el primer decreto, porque ahí nos marcan y nos pueden ayudar a advertir si uno cometió algún error. Pero bueno, lo dice alguien que ha cometido muchos errores y los decretos lo han salvado más de una vez. Así que he aprendido digamos que el juzgado muchas veces nos salva la vida y esos decretos molestos y odiosos nos encaminan a veces para evitar problemas. Así que bueno, pero hay que iniciar el juicio declarativo, sumario, contra los fiadores, en virtud del contrato, aunque no hay una relación directa entre el abogado y los fiadores, y le van a hacer lugar. Y después va a tener que iniciar el apremio. Ahora, encima, la mediación previa perjudicial. Así que agradecido a los mediadores. Bueno, esos son nomás mi aporte. Siempre salvando que contra el locatario el apremio lo tenés ya liberado una vez que tenés la sentencia de desalojo, obviamente. Sí, si fuera solvente, el fiador, si fuera solvente el locatario, directamente le mete un apremio al locatario y listo. Por eso que hay que ver muchas veces, dentro de las condiciones de la fianza, digamos, para cobrar de la garantía que tengamos, ver si el locatario tiene, ¿qué tiene él? Porque ahí te evitás la mediación, el juicio declarativo, y por último el apremio. Cuando le metes directamente el apremio y ya está. Y el embargo de sueldo, hoy está visto que es como que los jueces no es tan grave y lo proveen en una forma más ligera. En cambio, cuando es subasta la propiedad, a la hora de llegar a la subasta, yo me he visto cómo me encajoné en algunos expedientes porque no les gusta, o sea, les cuesta que se subaste un inmueble de un garante. Les cuesta y vos ves que te dan vuelta. Y bueno, así es un poquito. Bueno, ese era mi aporte, nada más. Siga, doctor Germán Pablo. Es correcto. Sabés que vengo asesorando a los clientes, que hay muchos clientes, sobre todo los, digamos, que tienen cierta edad, que vienen acostumbrados a que la garantía debería ser inmobiliaria. Y por la experiencia mía de las ejecuciones que he hecho en la mutual, los juicios que iban como tiro eran los que tenían solvencia con sueldos. O sea, eran los que se cobraban y se cobraban rápido. Todos los que no tenían sueldo y tenían propiedades tardaban doble, triple de tiempo. Es notable. Claramente que tiene que tener un sueldo que por ahí sea suficiente a la hora del embargo, pero así no sea suficiente en el tiempo, se cobra. Y es mucho más efectivo, más rápido. Apenas embargás, ya empieza a ingresar el dinero, o sea, mientras estás tramitando el proceso, ya van depositando, y con la sentencia ya tenés generalmente una suma que puede ser significativa. Así que no hay duda que yo hoy por hoy prefiero meter más fiadores con sueldo que con propiedades. Porque muchas veces incluso las propiedades pueden tener una buena propiedad, pero no tiene liquidez la persona, entonces estamos más o menos en la misma. Incluso, perdón, No, que incluso también a la hora de prestar la contracautela al momento de querer efectivizar un embargo, es mucho más gravoso. El juzgado va a pedir una contracautela también generalmente inmobiliaria frente a lo que es la contracautela del embargo de sueldo. Y Germán, quería preguntarte también, cuando se argumentó que existió comodato después de la finalización del contrato, en el fallo en el caso particular, ¿se presentó alguna documentación? ¿Cómo argumentaron el comodato? ¿Solamente verbalmente? No, sí, por lo que vi, lo argumentaron verbalmente. O sea, yo no recuerdo en el momento que vi el expediente ese detalle,
pero por lo que yo te diría hoy, casi seguro que se argumentó verbalmente, que manifestó de que habían acordado de eso de manera. De hecho, por ahí le benefició que no hubo una intimación relativamente rápida, entonces encontró por ahí ese hueco para argumentar eso. Y también manifiesta, que no lo puse en la filmina porque no me pareció interesante, que digamos, el conflicto surgía porque él después quería seguir quedando, pero no se ponían de acuerdo con el precio. Bueno, o sea, tuvo una telaraña de defensa que no llegó a nada porque obviamente no tenía con qué probarlo. Pero no, Sí, por lo que puedo rescatar del planteo de la aplicación o no de la cláusula penal es justamente romper ese nexo causal entre la obligación de entregar el inmueble con el hecho de por qué vos estás ahí o bajo qué título estás ahí en la ocupación del inmueble. Si hay un consentimiento por parte del locador de continuar vos en el inmueble, aunque no se tome como un comodato propiamente dicho, y yo no sé hasta qué punto habría que ver cómo enfocarlo, cómo encuadrarlo para romper ese nexo causal. Es decir, para mí no debe haber duda alguna entre de que vos le mandás la intimación a no dar ninguna acto o hecho que importe el consentimiento o la conformidad tuya de continuar en la ocupación de ese inmueble. Es una opinión. Un solo recibo que aparezca por parte del locador ya desvirtúa todo tipo de Yo creo argumento. que aún sin recibo, el hecho de que te diga, bueno, mira, por este mes que vos vas a estar de más ahí, pagame 15.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, estás consintiendo que esa persona, vos le estás consintiendo que esa persona continúe en ocupación de tu inmueble, aunque después esos 15.000 pesos tampoco te los pague, pero vos estás consintiendo. Entonces, Claro. ¿hasta qué punto es exigible una cláusula penal cuando vos, habiéndose ya dado las cuestiones jurídicas de la obligación de entregar el inmueble, no lo hiciste, así te tomes 3 meses después para iniciar el juicio de desalojo? No debe haber para mí ningún hecho o acto que importe la conformidad o el consentimiento tuyo de continuar en la ocupación de ese inmueble. Sí, más que nada es un tema probatorio, porque Es por un ahí prueba, verbalmente hubo un consentimiento y después, como no se documentó, no hay forma de acreditarlo y la persona sigue ocupando el inmueble. Claro, hoy el tema que con los WhatsApp, con los mail y con todas esas cuestiones, es un tema, viste, muy poderoso. Sí. Bueno, pero está bien, seguimos hablando de lo mismo, un tema probatorio. O sea, sí. O el hecho de decir, bueno, está bien, entregámelo dentro de 15 días, y vos le estás consintiendo que te lo entregue dentro de 15 días. Cosa que no deberías confirmar o aceptar. Sí, que muchas veces pasa que dicen, mirá, no me dieron turno para hacer la mudanza, espérame 10 días más para que pueda hacer la mudanza, y bueno, ahí eso también funcionaría como prueba. Ahí rompiste el nexo causal de lo que es la cláusula penal, desde mi punto de vista. Rompiste todo el nexo causal, dar por tu consentimiento, conformidad de que esa persona esté una semana, 10 días, 15 días, un mes y medio, 3. Rompiste el nexo causal para que después te vengan a reclamar la cláusula penal. Es una opinión personal mía, yo lo usaría como defensa desde ese punto de vista. Bueno, gente, ¿hay alguna consulta más? Si no, ya estamos más o menos en horario. Lo esperamos, obviamente, aquel que esté interesado en dar un tema, lo puede dar. Si estaba buscando a Analía, pero Analía ya se fue. Analía no se fue. Si quiere... Huyó. Marcelo ahí está un poco, pero estaría bueno analizar si que se me ocurren, si la demanda de cobro de peso debería ser por derecho propio por parte del abogado o por derecho propio directamente del locador, en la medida si ha cobrado, si le ha pagado o no le ha pagado los honorarios a su abogado también. Es una cuestión los también. Honorarios en el desalojo. En el desalojo. Sí, no, si los pagó no hay duda para el cobro de peso de los honorarios, cuando vos le metés la demanda, si la metés por derecho propio, el locador,
o lo meten los dos, el abogado que todavía no recibió no cobró sus honorarios, y lo hace en carácter de derecho propio también, van conjuntamente con el propietario. Para mí no hay duda que van las dos vías. O sea, si el locador pagó los honorarios, tiene el derecho a repetición como se vio en el fallo. Y si no pagó los honorarios, el abogado tiene la acción de patrocinar o representar al locador, en los rubros que le corresponde al locador, para y cobrárselo por derechos propios en sus honorarios, tramitando el mismo juicio de cobro de peso. Exactamente. Bueno, es una cuestión así para analizarla. Gente, que pasen buen fin de semana, que pasen unas lindas vacaciones. Aquellos que tengan la oportunidad de recorrer la Argentina, no les digo ya al exterior porque no sé si vuelven, pero que tengan unas lindas vacaciones, disfrútenla y tengan juntar fuerza para la segunda mitad del año y ver cómo nos encontramos nuevamente el 6 de agosto. Quedó pendiente la cena, el almuerzo de mitad de año que era propio de todos los años, pero bueno, lamentablemente la situación no nos permite juntarnos. Ahora acompaño en el WhatsApp las filminas para que tengan los elementos. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Germán. Excelente. Buenas vacaciones. Abrazo a todos. Felices Chao. vacaciones. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao, saludos.